Hola, buenos días a todos. Espero que ya se hayan tomado un buen cafecito. Muchas gracias por este formato. Quiero presentar esta charla que la he estado trabajando, he estado queriendo entender un poco qué es esto de la sostenibilidad. Entonces, vamos a empezar. Sostenibilidad. Si aquí por aquí la gente no es muy tímida en el frente, dígame una palabra que entiende por sostenibilidad. ¿Quién se atreve por ahí? ¿Qué es sostenibilidad? Una palabra. Mantener, equilibrio, permanencia, trazabilidad. ¿Alguien más? ¿Ah? Agronomía. ¿Ah? Aprovechamiento. ¿Ah? Ecología. Ok. La sostenibilidad es muy compleja. Cada uno la entiende diferente, cada industria la entiende diferente, cada empresa lo hace diferente. Y la verdad, llevo un poco de años pensando, ¿qué es la sostenibilidad? Hay una saturación del mercado, como vemos ahí. ¿Cómo se está definiendo? ¿Quién lo está definiendo? ¿A partir de qué conocimientos los está definiendo? Entonces, la sostenibilidad es muy compleja. Unos pueden decir, no, sostenibilidad es rainforest. No, sostenibilidad es que yo en mi finca, no sé, cojo la pulpa y le hago el abono, cojo las cáscaras de banano y hago abono. No, sostenibilidad es que yo involucro a mi familia dentro del negocio. No, sostenibilidad es que yo le estoy trasladando a mi hijo que pueda seguir en la caficultura. No, sostenibilidad es que yo pare las emisiones de carbono, que yo entienda qué es eso. Entonces, es muy complejo. Puedo seguir aquí pensando y contándoles un montón, es muy complejo. Y sí, para mí, no sé si para ustedes, hay una saturación en el mercado. Es complejo, cada vez le ponemos más nombres, cada vez nombres atractivos, Blue Harvest, agricultura regenerativa, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos confundiéndonos en el mercado. ¿Existe una negociación en la sostenibilidad? ¿Qué pasa cuando yo le voy a donde un productor, yo soy una compradora y le digo, ok, yo quiero comprarte a ti el café certificado, orgánico, y el productor no es orgánico? Y me dice, ok, ¿me lo vas a comprar ya? No, no te lo voy a comprar ya hasta que sea orgánico. Una transición buena se demora 3 años, 5 años, y yo hasta que él se certifique se lo voy a comprar, ¿cierto? Y él tiene que buscar las herramientas, las formas, cómo me voy a volver orgánico, qué es eso, voy a bajar la productividad o no. Y ahí, en ese momento, tal vez le compre el café, porque resulta que cuando lo pruebo, no es el café que yo quería o que yo pensé. Entonces, ¿existe una negociación en la sostenibilidad? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una imposición de un estándar, de decir al productor cumpla algo para que obtenga un sello y yo en el mercado pueda venderlo a mis consumidores y decir que esto es orgánico, o yo realmente estoy entendiendo desde el productor cuál es la mejor forma de producir para que me garantice a mí unos requerimientos mínimos que son importantes, como lo orgánico, como digamos no desechos, no contaminación de aguas, eso es importante, pero ¿lo estoy entendiendo así o solamente quiero un sello para poner en mi bolsa y decirle al consumidor, eso es orgánico? Me involucré en el proceso y le dije al productor, venga, aprendamos qué es orgánico. Le dije al productor, venga, usted se va a certificar como orgánico. Y el productor podría, yo diría, decir, venga, ¿y usted qué va a hacer? ¿Cuál es la certificación que usted me va a demostrar a mí que me diga que usted está cumpliendo con algo? No puede ser orgánico de pronto, pero venga, usted en sus fábricas donde tú está el café, ¿podría reducir el consumo del agua, de la energía? ¿Podría buscar alternativas de energía renovable? ¿Cuál es ese compromiso? Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De un estándar que imponemos o estamos hablando de una negociación? ¿O es un cumplimiento? ¿O yo solamente quiero ver un listado de chequeo y digo, ya cumplió y con eso me quedo tranquilo, me lavo las manos
y no entiendo qué está pasando en la finca, en las fincas de las que estoy comprando. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué estamos haciendo? Eso es muy importante en la sostenibilidad. Para mí, la sostenibilidad es un compromiso mutuo. Si yo llegara a la casa de ustedes, porque cuando yo visito un productor, yo estoy visitando la casa y el negocio al mismo tiempo. Si yo llego a la casa de ustedes y les digo, ok, quiero que me cambien todo el sistema de agua para que me certifiquen que el agua que ustedes están consumiendo en su casa cumple estos parámetros, me hacen unos análisis para que yo lo reciba y en ese momento yo determino si le compro o no, si le voy a pagar un precio bien o no. Eso es lo que yo voy a hacer a la casa del caficultor. Le estoy cambiando su estructura, esa es la casa de él. Entonces, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo estoy entendiendo que el productor puede o no puede hacer esos cambios? ¿Pago yo como tostador porque me purifique el agua? ¿Pago yo por la infraestructura que él tenga que cambiar para darme una garantía de que el agua ha sido bien tratada? ¿Hago yo eso? ¿Qué conocimiento tengo de los pasos que tiene que hacer, de las dificultades, de los desafíos que se tiene que enfrentar un productor cuando hago una exigencia? Lo acompaño, le digo, le doy un soporte, no necesariamente económico, pero estoy pendiente. Le compro el café desde el inicio y le digo, ok, como vas a hacer unos cambios, te voy a comprar el café, tal vez no un sobreprecio, pero empecemos a negociar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y desde el productor, usted como productora pregunta a su cliente qué está haciendo él en su fábrica, en su comunidad, en todo lo que se gasta de llevar el café de su origen hasta Estados Unidos, Canadá o Europa. Le está preguntando qué hace de prácticas sostenibles, cómo las está haciendo. Entonces, aquí no estamos hablando de un tema de imposición y tenemos que empezar a reflexionar, ¿qué es la sostenibilidad? ¿Es un sello? Y con eso quedo tranquila y tranquilos y nos lavamos las manos. ¿O es realmente entender el negocio y entender la columna vertebral del negocio para ver qué compromisos hacemos mutuamente? Entonces, estamos en un negocio y hay que tratarlo y la sostenibilidad también tiene que hacer parte del negocio, pero ¿cómo le estamos ayudando o no al productor, ayudando o no al tostador, ayudando o no a todos esos que están en el intermedio, los que exportan, los que producen las bolsas? ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Cómo nos estamos involucrando? No para hacer exigencias, sino para hacer compromisos mutuos, para poder entender cómo llegamos a una sostenibilidad, cómo dejamos un poquito de lo que tenemos ahorita en nuestro planeta para las nuevas generaciones, el agua, los recursos, el café inclusive. Aquí algo importante, el consumidor. ¿Cómo involucramos al consumidor? ¿No creerían que en esta época donde la generación Z, los millennials se preguntan, bueno, usted sí, ¿qué hace usted por sus proveedores? ¿Cómo usted maneja la sostenibilidad? Usted planta árboles, a ellos les interesa esto, a la generación Z le interesa mucho el tema laboral. Bueno, ¿usted cómo está ayudando al productor a que cumpla sí le está ayudando para que cumpla con esas normas laborales para él y para sus trabajadores? Entonces, ¿cómo involucramos muy inteligentemente al consumidor? Porque él también tiene un compromiso, él también está haciendo un gasto y él también debería contribuir a ese compromiso de la sostenibilidad, es de todos. Para mí la sostenibilidad es una corresponsabilidad. ¿Será que es que esta pantalla no está funcionando? Pero pues, o yo no sé si sea algo, qué pena. Bueno, para mí la sostenibilidad es una corresponsabilidad multidireccional. ¿Qué quiere decir eso? Yo me quedé pensando la vez que lo dije, oye, ¿qué quiere decir eso? Pues allí lo que vemos es que estamos todos los de la cadena, bueno, está la representación porque somos muchos más, está el productor, está el tostador, está el importador, puede estar el consumidor, ¿cierto? Y alrededor hay unos temas que vamos viendo que son los que ahorita algunos dijeron, bueno, la sostenibilidad es trazabilidad, es rentabilidad,
es reportes, mejoramiento continuo, etc. Entonces, cuando digo, bueno, si nos vamos a comprometer a crear procesos sostenibles, llámelos como quiera, una certificación, una verificación, un compromiso para hacer agricultura regenerativa, un compromiso para reducciones de emisiones de carbono, lo que ustedes quieran. ¿Cómo yo me estoy involucrando en mi posición de productor, en mi posición de tostador, importador, exportador, para que ese logro que yo quiero hacer, que quiero generar una producción orgánica, lo podamos hacer en conjunto, pero con una corresponsabilidad? Lo que les decía, si yo llego al productor y le digo, yo quiero solo café orgánico y me voy y a los 3, 4 años este productor me contacte, yo ni siquiera me acuerdo y le hice hacer unas inversiones, unos cambios estructurales de infraestructura y no asumí una responsabilidad de lo que yo le dije, hay que pensarlo. O sea, ¿cómo nos vamos a involucrar? ¿Cuál es mi rol dentro de la posición que ocupo en la cadena para contribuir a llegar a esa sostenibilidad, como la quieren llamar? Creé mi propio sello, perfecto, pero ¿cómo vas a ayudar a que todos lleguemos a ese objetivo? Porque el objetivo tiene que ser de toda la cadena. No podemos, ni le podemos cargar la responsabilidad al productor, que usted tiene que hacer todo y hasta que lo haga me llama, ni el tostador tampoco tiene que pagar ni hacer todo. Todos tenemos que involucrarnos. Y cuando hablo de multidireccional, es porque no es de aquí hacia allá, ni de allá hacia acá, sino que va en todos los sentidos. Es casi una telaraña, porque cada vez que yo le doy una responsabilidad al productor, él también me debería, si yo soy una tostadora, arrojar una responsabilidad a mí también. O si tiene una dificultad en llegar a ese proceso, yo debería estar ahí para respaldarlo, o respaldarla o a esa familia. Entonces, tenemos que cambiar el sistema. Yo no tengo la varita mágica, pero los estoy invitando a ustedes aquí en este escenario que pensemos cómo queremos cambiar eso y ser más responsables todos mutuamente de mejorar los sistemas de sostenibilidad, porque hoy para mí en día es unidireccional, no hay una corresponsabilidad. Esto es un ejemplo de un cliente y le gusta mucho la sostenibilidad, pero tampoco sabía qué era. Venga, yo cómo implemento, estoy haciendo un montón de programitas educativos, de temas sociales, de temas ambientales, pero ¿cómo genero que todos mis socios, empezando desde el productor, el exportador, ellos como importadores, el tostador, se involucran y generamos nuevas formas de colaboración? No para imponer, sino para tener una guía. Porque uno no solamente puede llegar y decir, ay, voy a ser sostenible o voy a generar este cambio o esta verificación y ya, lanzarlo al aire. No, hay que crear una estructura detrás. Hay que entender, bueno, ¿y yo cómo lo voy a explicar? ¿Cómo lo defino? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cuál es la meta? ¿Cómo voy a medir esos indicadores? ¿Quién me va a ayudar? ¿Me va a ayudar el exportador, el mismo productor, yo mismo? Entonces, en este trabajo ellos hicieron una definición de su sostenibilidad para ayudarle al proveedor y al cliente a entender cómo se podían unir en temas transversales que les interesa y generar cambios en la comunidad, en el medio ambiente, en la educación y en la producción de café. Y allí generaron, si ven, es enorme esa rueda allá arriba, porque en cada área generaron una definición de qué quería decir eso, pero no fue una definición decidida unilateralmente, que dijo, esa es mi definición. No, fue consultada con los proveedores, con los tostadores e inclusive con sus propios empleados para entender cómo nosotros nos definimos y codefinimos entre todos lo que queremos hacer. Y no para
hacer un proyecto e irse, no, para generar una continuidad de mejoramiento, de contribución y de colaboración. Me gusta tanto este ejemplo, no sé si han tenido la oportunidad de leerlo, este es una, digamos, nueva definición de qué es los cafés especiales, sostenibles, diferenciados, ¿sí? De las K. Y en este documento me gustó mucho lo que encontré y es que nos invitan a reflexionar que hay unos atributos intrínsecos del café. O sea, el café tiene un puntaje, tiene unos sabores, ya sabemos el protocolo, y ahí hay algo, por sus características organolépticas, por su altura, por la variedad, etc. Pero hay otras características que son externas, que no necesariamente pertenecen al café, a lo físico, sino fue producido por mujeres. Fue producido por un grupo de jóvenes que está innovando y está haciendo procesos. Fue hecho en una finca o varias fincas que están haciendo proyectos de captura de carbono. Entonces, la especialidad de un café, sí, tiene unas características físicas, puntaje, pero hay otra especialidad que es cómo lo definimos desde su característica, dónde fue producido, quién lo produjo, en qué condiciones y qué le podemos enseñar al tostador y al consumidor si quiere de ese café que es intrínseco de la cultura, de cómo lo cosechamos, de que solo mujeres lo cosechan o que participan de una forma diferente. ¿Qué le podemos agregar a unos atributos que no son organolépticos al café? Y pueden ser atributos sostenibles. Puede decir, este café, no sé, tiene 0 o menos 100 de emisiones de carbono. O generan unas prácticas de agricultura regenerativa. O sea, ¿cómo nos estamos definiendo? Porque los cafés especiales no solamente son por la característica física y organoléptica. Entonces, hay que estar pensando. Aquí estoy explorando, estoy intentando encontrar colaboración para empezar a definirnos y empezar a crear diferentes modelos, de mostrarle al mercado que muchos productores son más sostenibles de lo que creen, pero no lo estamos haciendo bien. En el proceso de crear todo esto dije, bueno, intentemos ver cómo podemos llegar a un consenso de qué son los proyectos de sostenibilidad, cómo llegaría ya a un proceso de una verificación o un sistema productivo que para mí cumpla con las reglas o con las regulaciones que mis clientes quieren o que mis consumidores quieren. Entonces, ahí creamos lo que le llamamos las 5 Is. En esto, digamos, hay diferentes procesos. Entonces, cuando yo estoy parada desde el tostador, yo digo, yo quiero hacer un proyecto sostenible, me imagino algo, ¿cierto? Después voy a campo y digo, eso que me imaginé no es posible porque el contexto de mis proveedores es diferente y las necesidades son otras. Entonces hago una interacción, interactúo con el contexto y entiendo que ese sueño, esa imaginación, ese proyecto que quería hacer, no es posible de la forma que yo quería, pero hago una interacción con el contexto y lo reestructuro y genero una innovación, algo diferente. No es lo que yo quiero, no es lo que quieren ellos, es una innovación, algo que nos ayude a los dos. Después voy y lo integro en la comunidad. Es muy importante en los modelos de sostenibilidad que la comunidad participe y que se entere y que inclusive genere esos procesos de sostenibilidad. Y después ya vuelve a la inspiración. ¿Qué me inspira? Estoy en la comunidad, los jóvenes están queriendo trabajar, los niños, las mujeres. Vuelvo y me inspiro, vuelvo e imagino, vuelvo e interactúo, innovo, lo integro y se generan unos procesos bastante interesantes de co-construcción con la comunidad. Ya para terminar, el mensaje que les quiero decir es que
cuando nosotros tomamos decisiones de cambios estructurales en sostenibilidad, la participación de todos los actores de la cadena debe estar ahí. Que haya una comunicación, un lenguaje. La Asociación de Cafés Especiales y el Coffee Quality Institute creó la herramienta de la catación, creó un estándar, un lenguaje similar que nos entendamos. Cuando tú dices 85, yo entiendo que es 85. Cuando dices una característica del café, la entiendo. Entonces, ¿por qué no crear un lenguaje no complejo, mucho más amigable, para que nos entendamos en la sostenibilidad y para que todos hablemos el mismo idioma y todos nos involucremos? Si yo desde mi oficina, allá en Europa, en Estados Unidos, estoy creando la sostenibilidad para mis proveedores, les estoy preguntando qué necesitan, cómo lo entienden, cuáles son sus necesidades, qué están haciendo hoy en día. Entonces, es mutuo, tenemos que hablar entre todos, tenemos que co-crear entre todos. Si yo llego y le impongo algo a alguien que lo cree en una oficina, en un país donde no produzco café, y le digo al productor, tiene que hacer esto, porque yo investigué, leí, porque soy un experto estudioso, ¿eso es sostenibilidad? No estoy diciendo que esa persona esté equivocada, estoy diciendo que tiene que ir a comentar y negociar, tiene que conocer el contexto, tiene que entender si es posible hacerlo y si es posible, cómo me comprometo yo también a contribuir a ese proceso. Entonces, tenemos que cambiar y los invito a que si tienen ideas, si quieren conversar más al respecto, estoy muy abierta porque la sostenibilidad es súper importante, pero no por eso tiene que ser cara, no por eso tiene que ser impositiva, no por eso tiene que ser una restricción para poder comercializar el café, tiene que ser una herramienta que te ayude. Entonces, y que le ayude al productor también a producir más, a producir calidad, a vender mucho mejor y que al cliente también le ayude. Entonces, los invito a que si quieren reinventemos esta sostenibilidad y hagámoslo. Yo creo que es posible, empecemos con pequeños pasos y bienvenidos para que conversemos. Muchas gracias. Si quieren mi contacto, pueden leer el QR y ahí les sale mi email, mi WhatsApp. Olga, muchas gracias por tu intervención. Creo que nos regalas información muy valiosa para aprender a implementar la sostenibilidad en la industria del café. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahora, en 3 minutos, continuamos con la siguiente conferencia. Preparamos un material audiovisual que les vamos a presentar en este momento e invitamos a todas las personas que están de pie para que ocupen uno de los lugares que tenemos aquí dispuestos para ustedes. En 3 minuticos continuamos con más en este PRF Colombia 2022.